China es una de las principales superpotencias y en los últimos 75 años ha sacado a cerca de 800 millones de personas de la pobreza. Hace apenas unas décadas era un país pobre y rural, pero ahora es la segunda economía mundial y está haciendo de todo para superar a Estados Unidos. ¿Cómo es que China pasó de ser un país pobre a convertirse en una de las economías más grandes del mundo? Aquí te explico. Este proceso de transformación que vivió China no ha sido producto de un solo evento, sino de un proceso largo y complicado que comenzó a finales de la década de los 40, cuando el Partido Comunista asumió el control del país. La situación que vivía China era muy crítica durante este periodo. En 1949, China llevaba más de 2 décadas sumida en una guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas. Esto había dejado al país destrozado, tanto a nivel económico como social. La devastación provocada por esta guerra, sumado a la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, redujo a la nación china a economía agraria, atrasada y empobrecida. Su gente sufría de pobreza extrema y de graves problemas como hambrunas, enfermedades y una enorme inestabilidad política. Este panorama contrastaba con todo lo que había sido China en épocas pasadas. Era una de las civilizaciones más avanzadas y prósperas del mundo durante su periodo imperial. Y ya en la década de 1940 la situación estaba totalmente insostenible. Luchaban para recuperar su fuerza tras siglos de conflictos internos y colonización. En 1949 llegó Mao Zedong al poder con el propósito de reconstruir China y darle un nuevo rumbo. Inspirado en el modelo soviético, una de sus primeras medidas fue la implementación de políticas de planificación centralizada, lo que significa el control absoluto por parte del Estado sobre la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Estas medidas tenían el objetivo de transformar la economía agrícola en una más industrializada y moderna, pero la implementación de estas medidas resultó desastrosa y tuvo efectos devastadores en la economía y en la vida de millones de personas. Y uno de los episodios más trágicos de este periodo fue el Gran Salto Adelante, política lanzada por Mao entre 1958 y 1962. Esto tenía el mismo objetivo: industrializar rápidamente el país, pero esta vez con la creación de comunas agrícolas colectivas. En lugar de que las tierras fueran propiedades de individuos o de familias, se colectivizaba en estas comunas y el Estado pasaba a ser el gestor principal. Aparte de esto, se empezó a movilizar la mano de obra para proyectos de infraestructura. El resultado fue un completo fracaso. La producción agrícola colapsó debido a la mala gestión, la falta de incentivos y la desviación de recursos. Resultó una terrible hambruna que dejó millones de muertos. Y a pesar de los intentos de Mao por implementar su modelo, las consecuencias de sus medidas fueron catastróficas y perjudicaron enormemente a la economía de China. Años después, entre 1966 y 1976, Mao emprendió la Revolución Cultural, un movimiento político que buscaba purgar a la sociedad china de las personas que ellos consideraban contrarrevolucionarios. Durante este periodo, muchas personas fueron víctimas de persecuciones, encarcelamientos y hasta ejecuciones. La economía del país sufrió un grave retroceso y una vez más el desarrollo de China se frenó. El punto de inflexión para China llegó luego de la muerte de Mao en 1976. Mientras el país estaba en una situación crítica con una economía agotada, Deng Xiaoping asumió el liderazgo del Partido Comunista. Y a partir de 1978, Deng lanzó una serie de medidas bajo el concepto de reforma y apertura. Este enfoque rompió con los principios maoístas y comenzó a implementar ideas más orientadas al mercado. Deng liberalizó sectores claves de la economía y promovió el crecimiento del sector privado. Bajo su liderazgo, China abandonó poco a poco el sistema de comunas colectivas, lo que incrementó la producción agrícola. Esto contribuyó a aliviar la pobreza rural. Un aspecto crucial de estas reformas fue la creación de zonas económicas especiales, como por ejemplo la de Shenzhen. Esto permitió la inversión extranjera y experimentación de modelos económicos más orientados al mercado. Y esto marcó el inicio de la integración de China en la economía global. China empezó a aprovechar su enorme potencial de mano de obra barata y se convirtió en la fábrica del mundo.
En el año 2001, China ingresó a la Organización Mundial del Comercio. Esto abrió las puertas de la globalización y permitió al país participar activamente en el comercio internacional. Esto también marcó un hito en su largo proceso de modernización económica. A medida que desarrollaba su infraestructura, China comenzó a exportar productos manufacturados a cada rincón del mundo, lo que atrajo a inversores internacionales que vieron en el país una oportunidad de acceder a mano de obra barata y a una gran base de consumidores. Los años siguientes, China se consolidó como centro de producción global y experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Actualmente, China es la segunda economía más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Y a medida de que el país continúa desarrollándose, las autoridades chinas han reconocido la necesidad de transformarse y convertirse en una economía más innovadora, sostenible y orientada a la tecnología, y no limitarse a ser la fábrica del mundo. El liderazgo actual bajo Xi Jinping busca consolidar a China como líder global en varios sectores, mientras se enfrenta una gran cantidad de desafíos como las tensiones comerciales con Estados Unidos, envejecimiento de su población, contaminación medioambiental y mucho más. Para más información como esta, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte al canal de YouTube de Latina Noticias. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué otro tema te gustaría que te contemos.